quiero que tú estés con la expectativa de que Dios te va a hablar a ti. Tú viniste aquí a escuchar la voz de Dios. Tú viniste aquí para escuchar palabra de Jehová. No viniste a verme a mí, no viniste a escuchar mi voz, no viniste a escuchar la alabanza. Acuérdate que la alabanza es para el Padre. The worship is for the Father. It's not for us to perform. Welcome, guys. Bienvenidos. Bienvenidos aquí a la familia aquí que tenemos aquí adelante. I know they're prospects for Peniel, so get ready. Ese canto que dice aquí, si no me bendices no te vas. Ese fue Jacob. That was Jacob. Jacob tuvo un encuentro con Dios. Él es el que nombró el lugar Peniel. ¿Qué es Peniel? Peniel significa el rostro de Dios. So Jacob, the Bible tells us that Jacob was fighting with the angel. Jacob estaba peleando con el ángel. Y realmente Jacob estaba listo para una transición. Jacob was ready for a transition. And right now, that's actually the title of our message, Part 2, Transition Part 2. Transición parte 2. Empezamos la semana pasada. Entonces Jacob está en un punto de su vida donde él ya no quiere ser la persona que era. Su nombre significa tramposo, su nombre significa mentiroso. His name means shyster, a cheater. And he was ready for a transition, for a change, for a shift. Él estaba listo para una transición, un cambio, una diferencia en su ser, en su persona. He had been known to be this cheater. He had been known to be one that took advantage. Él era conocido como el tramposo que tomaba ventaja de la gente y de las situaciones. Pero dice la palabra que en ese momento, cuando él estaba peleando con el ángel, él le dijo al ángel: si tú no me bendices, tú no te vas. O sea, yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. I'm not going to let you go until you bless me. Y ese momento, Peniel, era el punto de transición donde Jacob, que se conocía como el hombre que tomaba ventaja de otros, mentiroso, tramposo, Dios le cambió su nombre en ese momento, en ese instante, y le puso por nombre Israel. O sea, el padre de las 12 tribus, ese padre de nuestra fe. Entonces, lo que yo te quiero decir hoy es que yo no sé qué punto en tu vida tú estás. I really don't know what point of your life you're at, but I know that everybody needs a transition in an area or another. Yo sé que todos necesitan una transición en una área o otra área. Entonces, este canto me ministra mucho. This song, it really ministers to my life because I had that encounter, because I was where Jacob was, porque yo tuve un encuentro. Yo estuve donde Jacob estuvo, donde estaba desesperado y él estaba diciendo entre sí: si voy a seguir igual, o sea, yo no quiero seguir viviendo mi vida igual. I don't want to continue living my life the same. I'm about to step. Jacob estaba en un lugar extranjero, no estaba en su ciudad donde él creció. He had been, I want to say, I don't know, over 15 years at his uncle's house in another city, in another place. It wasn't where he grew up in. Jacob había estado viviendo en la casa de su tío en otra ciudad, no era donde él había crecido. Entonces él ya estaba a punto de regresar a casa. He was about to go back home when he had that encounter with Peniel. Cuando él tuvo ese encuentro llamado Peniel, entonces él estaba diciendo: si yo estoy listo para regresar a mi propósito, al lugar donde yo crecí, yo no quiero regresar igual. I don't want to go back the same. That's where that transition, that shift took place. Ahí es donde esa transición y ese cambio sucedió. Pero era necesario, porque si Jacob regresaba como Jacob a su casa, iba a tener los mismos resultados. You see, es una locura nosotros pensar. This means insanity. The definition of insanity is for us to think that we will have different results doing the same thing over and over. Una locura nosotros pensar que vamos a obtener diferentes resultados haciendo lo mismo. ¿Me está entendiendo? Are you understanding me? There's no way you can have different results if you continue doing the same thing. No hay manera ninguna que vas a tener resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. That means you're crazy. Eso es una locura. That's crazy. Entonces, este punto de Jacob, él estaba en una transición. Israel estaba en una transición. He was in a transition. La semana pasada yo te hablé de dos personajes, de Nehemías, donde él era un bartender y se fue a project manager, ¿verdad? He had a transition of occupation. Tuvo una transición de trabajo donde él se dedicaba a servirle copas al rey, y Dios lo transicionó a un nuevo trabajo donde ahora era el manejante
del proyecto de restaurar los muros de la ciudad de Israel. You see, there was a transition of his occupation. Y también les hablé rápidamente de Rahab. Rahab era una mujer empresaria. She was an entrepreneur. She was a business owner. Ella tenía una casa hogar. No. De esas no. Ella tenía una casa. Ella era empresaria, manejante de mujeres prostitutas. She was the manager, the business owner of a house, a harlot home. Okay. So ella era ella era la dueña de esta casa que vendía lo que era sexo, lo que hace una prostituta. A eso se dedicaba. That was her job, that was her business, that was her employment. Ese era su trabajo, su negocio. Entonces dice la palabra que llegaron 2 espías a su casa. The Bible says that there were these 2 spies that arrived at her house. And I want to read this to you. Yo quiero leerles esto because last week I didn't read it to you. Y se encuentra en el libro de Josué capítulo 2 versículo 9. I'm gonna Verse 9. Joshua 2 verse 9. Josué 2 versículo 9. Y aquí hay 2 espías que se van y se esconden en la casa de esta prostituta llamada Rahab. These 2 spies that Joshua sent, estos 2 espías que Josué envió, no conocían a Rahab, no conocía que era una prostituta, pero llegaron a esa casa y se escondieron ahí. They arrived to her house and they hid there. I'm going to start, let's go to verse 8. Versículo antes, versículo 8. Josué 2, versículo 8. Póngase de pie para leer la escritura juntos. Get on your feet so we can read the scripture together. Joshua 2, verse 8. We're going to start at verse 8. Before the spies went to sleep that night, Rahab went up on the roof to talk with them. And she said this, I know the Lord has given you this land, she told them. We are all afraid of you. Everyone in the land is living in terror. For we have heard how the Lord made a dry path for you through the Red Sea when you left Egypt. And we know that you did it. We know what you did to Sihon and to Og, the 2 Amorite kings east of the Jordan River, whose people you completely destroyed. No wonder our hearts have melted in fear. No one has the courage to fight after hearing such things. For the Lord your God is the supreme God of the heavens above and the earth below. Now swear to me by the Lord that you will be kind to me and my family, since I have helped you. Give me some guarantee that when Jericho is conquered, you will let me live, along with my father, mother, my brothers and sisters, and all their families. So aquí le voy a dar un resumen. Así quedados de pie. Dice la palabra que esos 2 espías, antes de dormirse, Rahab va a hablar con ellos y les dice esto. Yo sé que Dios les ha entregado esta tierra, este territorio, Dios se los ha entregado. Dice, cuando nosotros escuchamos que lo que tu Dios había hecho, cómo abrió el mar rojo, como cuando ustedes se fueron de Egipto, ustedes conquistaron estos 2 gran reyes, como cuando cruzaron el río Jordán, y como su poder, el poder que Dios estaba sobre de ustedes iban a destruir todo. Nuestros corazones, dice, nuestros corazones estaban llenos de temor cuando escuchamos todas estas noticias de tu Dios. Dice, sabemos que tu Dios es el Dios supremo de los cielos y la tierra. Pero ahora júrenmelo, le está diciendo a estos 2 espías, la mujer esta. Júrenmelo que ustedes van a ser buenos conmigo y con mi familia, porque yo les he ayudado, porque los he escondido. Cuando ustedes conquisten la ciudad de Jericó, júrenme que me van a dejar vivir a mí, a mi familia, a mis hermanos y a sus familias. Incline su rostro, Padre Celestial, en este momento. Sabemos, Señor, que las transiciones y los cambios de temporada son importantes. Ahora yo te pido revelación, Señor. Revela en mi corazón, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, Padre, para poder entender cuál es la transición que tú quieres para mí. Enséñame, Jehová. Show me, Father God, the way. What is the transition you want for me? Whether it's my employment, whether it's my home, whether it's my friendships, whatever it may be, Father God, my finances, my relationships, my influence, my job, my business. Show me, Father God, and direct me if this is the season of transition of my life. Give me wisdom, Father, to be able to understand, Father God, what direction I must take. In the name of Jesus, I pray this now. Amen. You can take your seat. Puede tomar su lugar.
Entonces Rahab dice, yo ya sé, hemos escuchado todo. Cuando nosotros escuchamos el chisme, o sea, el chisme bueno, en esta situación, cuando escuchamos lo que tu Dios había hecho, when we heard, AJ, when we heard what God had done in your life, how he opened up the Red Sea, how he made a way for you when you fled Egypt, cuando escuchamos el chisme de cómo Dios había abierto el mar rojo, cuando hizo camino donde no había camino, cómo ustedes conquistaron estos reyes, when you guys conquered these kings and you killed these giants, like when we heard that, we knew that your God was the supreme God. Nos dimos cuenta que tu Dios era el Dios supremo. Entonces ella le pide, porque yo te he escondido, because I've hid you. Promise me that you're going to save my family. Prométeme que vas a salvar mi familia. Entonces Rahab está en un punto de transición. Rahab, in this moment, she's in a point of transition. Because remember, what was her job occupation? She was the owner of harlots, okay? That was her business. Era su negocio. Ella era la manejante, la dueña de un grupo de prostitutas, okay? Así era como ella trabajaba, como ganaba sus recursos. That was her business, su negocio. Pero Dios, dice la palabra que Dios tiene nuestros días predestinados. Dice la palabra que no hay nada que tú puedas hacer bueno o malo que pueda influenciar el propósito que Él ya ha predestinado para ti. The Bible says that there's nothing good or bad that you could do that can make him, that could influence him on your purpose, the purpose that's already predestined for you. Did you understand that? O sea, desde que antes de que tú naciste, antes de que tú cometiste errores o hiciste cosas buenas, Dios ya tenía una asignación para ti. God already had an assignment for you. Y así como Rahab, así como a ti, como tú, Dios ya tenía una asignación para Rahab. La única cosa es de que ese sueño que ella tenía, ese propósito que ella tenía, no podía dar a luz, no se podía manifestar en este territorio. That dream that God had already predestined, that God had already implanted within her, was not able to manifest in that territory. En ese territorio no podía manifestarse. She was in the wrong atmosphere. Ella estaba en la atmósfera equivocada. Como podemos asumir, nos damos cuenta que ella estaba en el negocio equivocado. We realized, we could assume that she was in the wrong business, right? So she was in the wrong atmosphere. That's why she had not been able to give birth to this dream, to this predestined assignment. Es por eso que ella no podía dar a luz, que ella no podía manifestar esta asignación predestinada, o sea, su propósito. Pero llegó un momento, un punto de transición, donde esa temporada en la que ella estaba viviendo o trabajando, Dios estaba listo para hacer un cambio y su corazón ya estaba preparado. O sea que cuando Dios te deja vivir el entrenamiento de la vida, o sea, la escuela de la vida, God allows you to live the school of life. Because it is within the school of life that you build character, that you build, empiezas tú a construir carácter con el entrenamiento de la vida. Cuando tú vives tu vida, experimentas cosas buenas y malas. A veces decimos, Dios, ¿por qué no? Father God, why didn't you prevent me to live this heartbreak, or for me to live this bankruptcy, or for me to live this betrayal? A veces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿por qué no preveniste que yo viviera esta traición, o irme de bancarrota, o pasar esta pérdida? Why didn't you prevent it? Porque cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, aún las cosas malas que te suceden son buenas para ti. The Bible tells us when you have a predestined assignment, even the bad things that occur to you, God uses them as good for you, to mold you for your purpose and your assignment, para moldearte a ti para tu propósito y tu asignación. So yo creo que aún, I believe that even in this business that she was in, God was still using her. God was still molding her, training her. Aún en este negocio en el que ella estaba, I'm not promoting that, don't get me wrong, no estoy promoviendo esto, pero aún en el negocio en el que ella estaba a solas, porque ella lo decidió, Dios como quiera iba a usar eso para el propósito del reino. God was even going to use her past for the purpose of the kingdom. Tal vez ella como la dueña de este tipo de negocio, uno pudiera pensar, esta mujer nunca se va a casar. As an owner of this type of business, we would think, oh, this woman's never going to get married. Who's going to love her?
Who's going to want to build a family with her? ¿Quién la va a amar? ¿Quién va a querer construir una familia con esta mujer? Who's going to want to build a home? ¿Quién va a querer construir una casa con esta mujer? La verdad es que el sueño de Dios es de que ella pudiera construir una casa, que ella pudiera tener un hogar. The truth is that was God's dream for her. He wanted her to build her home. He wanted her to build a family spirit. Eso es lo que Dios tenía para ella. He wanted her to be fruitful and multiply. Dios quería que ella pudiera dar fruto y multiplicarse como ama de casa, como mujer de Dios, like a child of God. But she was in the wrong business. She was in the wrong place with the wrong territory, in the wrong assignment, in the wrong atmosphere, I'm sorry. En la atmósfera equivocada. Ella estaba en la atmósfera equivocada, en el lugar equivocado, con las amistades equivocadas. Es por eso que no estaba cumpliendo su llamado. Pero hubo una transición, but there was a transition where God saved her, donde Dios la salvó. Cuando Israel conquistó Jericó, dice la palabra que la familia de Rahab, o sea, ella y toda su casa fueron salvos. Everything was destroyed in Jericho. Todo fue destruido en Jericó. Cuando Israel conquistó Jericó, todo fue destruido menos la casa de Rahab. Rahab, she was saved. Her children were saved, and her brothers and sisters were saved. Everybody that was in that household was saved. Todos los que estaban en esa casa fueron salvos. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué fueron salvos? Porque ella estaba lista para la salvación. She was ready for the salvation of Jesus. Ella estaba lista para la salvación de Jesús. She knew that when she heard that gossip, there was something that stirred inside of her, and it raised her faith. Cuando ella escuchó estas noticias del Dios de Israel, algo dentro de ella como que se movió, se despertó y la hizo pensar, tiene que ver algo mucho mejor que esto de lo que estoy viviendo. There has to be something better than what I'm living right now. There has to be. Tiene que haber algo mucho mejor de lo que yo estoy viviendo ahora. And I'm ready to step into it. Yo estoy listo para entrar en ello. Pero si su corazón no hubiera estado listo, ella no fuera sido salva. So Dios, yo quiero que tú entiendas, Dios te puede posicionar en lugares, en tiempos donde tu vida puede tomar un completo cambio. Pero si tu corazón no está listo, nada va a suceder. Nothing's gonna happen. So un líder, sí, Dios te pone ahí, Dios suple, Dios te posiciona, Dios pone todo el escenario para que tú seas salvo. Pero al final de cuentas, tú eres el que tomas la decisión. Va a ser tu actitud. At the end of the day, God could create the whole scene for you. He can make it so perfect. But at the end of the day, it's going to be you. It's going to be your decision whether you take it or not. That's what distinguishes a leader from a regular person. Eso es lo que hace la diferencia de un líder de otra persona normal, regular. Un líder toma oportunidades. Un líder se levanta con coraje y es valiente. A leader stands up. He's a valiant warrior and he's courageous. No es que no tenga miedo, es que a pesar del miedo como quiera se levanta. Y eso es exactamente lo que Jacob hizo. Como líder, él pudo haber soltado al ángel. Él pudo haberse quedado igual. Pero él tomó ventaja de esa situación. But he took advantage of that situation. He could have just let go of the angel and he could have been the same person. Stayed the same who he was. With the same identity. But he took advantage of the situation and he said, I'm not going to let you go until you bless me. So Dios lo que necesita son hijos. Hijos que se levanten y sean valientes. Porque Él te puede poner todo a la mesa. Pero si tú no lo tomes y lo consumes, ¿de qué te va a servir? No te va a servir de nada. He could put everything on the table for you, but if you don't take it and eat it, it's not going to be good for nothing. It's not going to nourish you. It's not going to build you. It's not going to make you prosper. No te va a ayudar a que tú prosperes. So, puntos de transición. Hay dos lados, Dios y tú. Points of transitions. There's two sides, you and God. God will do His part. The question is, will you do your part? Dios va a hacer su parte. No hay duda. Dios nunca va a fallar. He's never going to be absent on His purpose and assignment. God's always present. There's no way that God could be absent. No hay manera de que Dios pueda estar ausente en tu vida. Porque dice la palabra que Él es omnipresente. He's omnipresent. He's everywhere at all times. So it's not God that will be absent. If there's anybody absent, it's going to be you.
My question is, are you ready to be present? Are you ready to attend your purpose and your assignment? Are you ready to get into that transition where He wants to lead you to? And lastly, y la última persona en la cual yo te quiero hablar es una persona llamada José. Joseph. Joseph era el hijo de Jacob, uno de los hijos de Jacob. He was one of the sons of Jacob. Eran 12 hijos y José era the second to the last one, el segundo de más joven, de los más pequeños de Jacob. Y dice la palabra que Jacob era el favorito. He was Joseph was Jacob's favorite, right? And the Bible says that God had deposited some dreams inside of Joseph. Joseph is known as the dreamer. José se conoce como el soñador. Dice la palabra que Dios había depositado sueños dentro de José que José no entendía, that Joseph didn't understand. The Bible says that what happened is that God's dream, you see, when the presence of the Lord is upon you, cuando la presencia de Dios y su propósito está sobre de ti, la presencia de Jesús va a manifestar lo que está en las otras personas alrededor de ti. The presence of Jesus is always going to manifest what's inside of the other people that are around you, okay? Va a manifestar lo que está alrededor de la gente. Puede ser amor, puede manifestar amor, puede manifestar gozo, puede manifestar celo, puede manifestar contienda, puede manifestar orgullo. La presencia de Jesús siempre va a provocar que la verdadera persona salga. The presence of Jesus is always going to provoke for the real person inside of you to come out. Whether it's joy, happiness, jealousy, whether it's mercy, the presence of Jesus manifests the true identity, the true person inside of you. La persona de Jesús manifiesta lo verdadero delante de ti. So, como José cargaba el sueño de Dios empezó a manifestar los celos que se encontraban en los corazones de sus hermanos. The Bible says that this dream that Joseph carried, it started provoking the jealousy that was inside of his brothers. Y dice la palabra que Dios permitió eso. God allowed this. ¿Por qué Dios permite las cosas malas que sucedan en nuestra vida? He allowed them because He knows that He could use it for your good. Él lo permite porque solo Dios puede hacer esto. Nadie más lo puede hacer. Aunque las cosas sean lo más malo, Dios puede usar esa misma pérdida que se convierta en tu mayor bendición. Only God could do something like that. Solo Dios puede hacer algo así. Where He could use the greatest loss that you've had into your greatest blessing. That's what He could do. Eso es lo que Dios puede hacer. Entonces dice la palabra que Dios permitió que José fuera vendido por sus hermanos. The Bible tells us that God allowed Joseph to be sold by his brothers. And the dreams that Joseph had, they manifested this jealousy in them. And what they did was they sold their brother, they faked his death, vendieron a su hermano. Hicieron una, how would you say fake? Hicieron un falso escenario donde aparentemente se miraba que José había sido atacado por una bestia, un animal salvaje, y lo habían matado. Apparently, you see, the brothers did this. The brothers created a scenario where it seemed that Joseph had been torn by a wild beast and he had been killed. And Jacob believed this, y Jacob creyó esto. Y el día de ayer hablaba con varios líderes en la reunión de mi hermano, y es muy interesante cómo una mentira puede paralizar tu propósito. It's very interesting to know that how a lie, when you believe a lie, it could paralyze your purpose. Jacob fue paralizado en su propósito por 22 años. 22 years he was paralyzed in his purpose. And this is Jacob, the one that fought with the angel, the one that had the encounter with Peniel. Este fue Jacob. Por 22 años he was in this depression where he couldn't rise up. Estuvo en una depresión donde él no se podía levantar. Dice que por 22 años no dejó que nadie lo consolara. He didn't allow any of his children to console him. He said, no, I'm going to go like this to the grave till I reconnect with my son. Me voy a ir así a la muerte, a la tumba, hasta que yo me reconecte con mi hijo. Pero José estaba en un punto de transición. But Joseph, on the other hand, he was in a point of transition. You see, because if he would have stayed at home, in the atmosphere where he was with his brothers, there was no way that he could give birth to God's dream.
Si él se hubiera quedado en su casa, en la atmósfera en la que estaba con sus hermanos, no había manera que él iba a dar a luz al sueño de Dios. There was no way God's dream was going to give birth. Es por eso que Dios lo sacó de ahí y lo permitió pasar por esclavitud, pasar por la prisión. God allowed him to go through slavery, even to go through prison, because those are the schools of life. Las escuelas de la vida, la escuela de la vida, que a veces no entendemos por qué Dios permite que ciertas cosas suceden, pero después cuando tú miras y analizas tu vida dices, wow, now I understand. Después de que pasa, after these things go, and you look back into your life and you say, man, ahora sí entiendo por qué permitió Dios que viviera esto, que cometiera estos errores, for me to commit these errors, for me to make these mistakes. So Joseph, the Bible says, dice la palabra, and I'll end with this, termino con esto, dice la palabra que por 22 años, habían pasado 22 años antes de que José viera su familia. It had been 22 years. The last time that Joseph saw his brothers and his family, it had passed 22 years until they were reconnected again. Hasta que ellos se reconectaran otra vez. 22 años. Y en medio de esos 22 años, José pasó por esclavitud, después pasó por la prisión, y de allí Dios lo promovió. And from prison God promoted him. You see, esto es algo interesante de notar, que cuando tú estás pasando una temporada más oscura de la que hayas vivido, tú tienes que tener en mente que viene una gran promoción para ti si eres hijo de Dios. If you're a child of God and you're going through the darkest season of your life, you better recognize that God's going to use that to give you the greatest promotion you've ever experienced. La promoción más grande que tú hayas tenido cuando eres hijo de Dios y caminas en tu propósito. When you're a child of God and you're walking in your purpose. And this was Joseph. Esto era José. Había un sueño que puesto en el territorio equivocado, en la atmósfera equivocada, ese sueño no podía dar a luz. That dream was not going to be able to give birth. It was not, because it was in the wrong atmosphere. It needed the right nourishment. It needed the right place, the right influence, the right position. No iba a dar a luz, ¿por qué? Porque estaba en la atmósfera equivocada. ¿Por qué? Porque necesitaba la correcta nutrición, la correcta influencia, en la correcta posición. Entonces pasó José de la esclavitud a la prisión, y de ahí de la prisión fue promovido al lugar más importante en Egipto, debajo del rey. From prison he was promoted to becoming the most important person in Egypt under the king. That's why I tell you, when you're going through your darkest hour, you better recognize that God's about to promote you. So what happened with Joseph, lo que sucedió con José, I want to read the scripture. And we're going to go into a time of intimacy with our Father. Because transitions are important, even though they're painful, they're important. Transiciones son importantes, aunque a veces son dolorosas, son importantes para que el propósito de Dios se cumpla. Y les voy a leer Génesis 45, empezando en el versículo 4, Genesis 45, starting at verse 4. And this is Joseph talking to his brothers. This is José hablando a sus hermanos. And he says, please come closer, he said to them. So they came closer, and he said again, I'm Joseph, your brother, whom you sold into slavery in Egypt. But don't be upset and don't be angry with yourselves for selling me to this place. It was God who sent me here ahead of you to preserve your lives. This famine that has ravaged the land for 2 years will last 5 more years, and there will be neither plowing nor harvesting. God has sent me ahead of you to keep you and your families alive and to preserve many survivors. O sea, José le dice a sus hermanos, acérquense, yo soy José, tu hermano. No se sientan mal porque me vendieron. Todo esto era plan de Dios. Él permitió todo esto para yo preservar sus vidas. O sea que Él permitió la transición para yo preservar sus vidas. God allowed the transition so that He would be able to preserve their lives, so that He would be able to save the world at that time.
para que él pudiera salvar al mundo en ese momento. If Joseph would have never been sold, if he would have never been betrayed, if he would have stayed there in that atmosphere, he would not have been able to give birth to this dream. He would not have been able to save all those people or his family. Because this was about to happen. Esto es lo que iba a suceder. Iba a haber una hambre. Pero Dios había depositado esta asignación dentro de José para que ese sueño de Dios se pudiera cumplir y el mundo fuera salvo. ¿Qué es lo que sucede con Rahab? Dios permite que Rahab viva su vida, pero también permite que los 2 espías lleguen a su casa porque Dios quería una transición para ella. Ella no era madre, ella no tenía familia, no tenía un hogar, no tenía una casa, pero Dios estaba listo para construir su casa. Y aunque todo el mundo pensaba tal vez que esta mujer no se iba a casar, que no iba a tener sus propios hijos, quién la iba a amar, quién la iba a querer, Dios ya tenía a alguien predestinado para ella. God already had a plan for her, predestined plan for her. And the book of Matthew tells us this. El libro de Mateo nos dice esto. Y ahora póngase de pie mientras que escuchan este versículo. Get on your feet. I'm going to read this scripture to you. Y el libro de Mateo nos empieza a contar el linaje. Book of Matthew comes and tells us the lineage of where Jesus came from. El linaje de donde viene Jesús. Y nos damos cuenta que Dios y el plan que Dios tenía para Rahab era construir una familia. And we realize that the plan that God had for Rahab was to build a family. It says, verse 5, Salmon was the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz was the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed was the father of Jesse. Jesse was the father of King David. David was the father of Solomon, whose mother was Bathsheba, the widow of Uriah. And so on and so on. But verse 5 tells us that Salmon was the father of Boaz. And Salmon is the one that married Rahab. So for this harlot woman, para esta mujer prostituta, Dios tenía un hombre llamado Salmón para que juntos construyeran un hogar. Y sin usted darse cuenta, tal vez Rahab, esta mujer gentil que no era hija de Jacob, Rahab, this Gentile woman that wasn't the daughter of Jacob, she became one of Jesus' ancestors. She was the first Gentile woman that was converted. Ella fue la primera mujer gentil que fue convertida y ella fue ancestra, o sea, madre de Jesús. Esta mujer, talk about transition. Talk about an assignment, a change of assignment. Hablando de transición, hablando de cambio de asignación. Tal vez tú no te puedes ver ahí, pero Dios ya te ha visto ahí. Maybe you can't see yourself there, but God already sees you there. Dios ya te ha visto ahí. Hey, so you just finished watching this wonderful message. I hope it touched your life. And again, this is Pastor Pablo Aguilar and my wife, Coral Aguilar. We're here serving God together, so I hope you enjoyed. We want to invite you to subscribe to our YouTube channel. If this message really impacted your life, subscribe there, click a like, and share the videos with somebody. We want to be with you on this journey this year, 2023.